Las Noche en la 2, nuestro más cordial saludo. Hasta el cierre de la emisión podrán ver, en breves instantes, Documentos TV. En esta ocasión con el reportaje titulado Un día en la muerte de Sarajevo. A su término y para finalizar la emisión del lunes, Cineclub, Clásicos del Cine, donde podrán ver Tan solo para adultos, documental sobre secuencias de cine erótico de los años 20, 30 y 40, comentadas por algunos de sus productores. Gracias por su atención y muy buenas noches. Una de las ciudades más castigadas por el sangriento, largo, delicado y complejo conflicto que se abate sobre la antigua Yugoslavia es Sarajevo, capital de Bosnia. Después de meses, una de las grandes ciudades europeas vive bajo el fuego de los cañones y los disparos. ¿Por qué se ha creado esta situación de odio? ¿De qué es culpable Sarajevo? Estas son algunas de las preguntas que trata de responder Un día en la muerte de Sarajevo, que les ofrece Documentos TV. Un reportaje escrito por el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, uno de los escritores más controvertidos de la cultura europea, cuyos maestros fueron André Malraux y Marcel Camus. A los 20 años era auxiliar de una cátedra en París y como izquierdista apasionado tomó parte activa en los acontecimientos de mayo del 68. Entre sus obras destacan La barbarie con rostro humano, El testamento de Dios, El diablo en la cabeza y Los últimos días de Charles Baudelaire. Bernard Lévy, al frente de un equipo de televisión, nos describe un día en la vida de Sarajevo, una ciudad que ahora trata desesperadamente de llevar una vida normal, a pesar de los bombardeos y la indiferencia del mundo. Es un día de verano en la vida de Nermina. Es un día de guerra como todos los días de guerra en Sarajevo, capital de Bosnia. Apartamento 32, escalera B, en una torre del barrio sur frente a las líneas serbias. Las 8 de la mañana, el primer cigarrillo. El comienzo de un día normal en la vida y en la muerte de Nermina y de Sarajevo. Un día en la muerte de Sarajevo. Es como un ritual. Desde hace meses es como un ballet bien coreografiado que se repite hasta el infinito. Balas trazadoras, incendios. Los primeros muertos y heridos derribados por la metralla. Las primeras víctimas de este día corriente en la vida de una ciudad europea. Y aquí, un poco más lejos, en la línea de fuego, un hombre con la mirada perdida que no se decide a disparar. No es que tenga miedo ni que no esté seguro, pero sin duda piensa que el disparar, aunque sea contra enemigos o contra bárbaros, sería como abdicar de una parte de su humanidad. Y no se decide a odiar, no se decide a dar el paso que le colocaría entre las filas de los asesinos.
¿Es así todos los días? Sí. Esto es lo habitual. ¿Cuánto tiempo lleva siendo así? ¿Cómo? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace que esto es así? 5 meses. Tengo la impresión de estar viviendo otra vida. Tengo la impresión de ser otra persona, no sé. Pienso que lo que ha pasado o lo que pasa, yo y los demás lo comprenderemos más adelante. Al menos los que sobrevivamos. A veces pienso, si me habré vuelto, que me he vuelto completamente loca. Por poderme comportar con toda normalidad en una situación como esta, en la que soy capaz de sobrevivir. No sé, me lo pregunto. Sarajevo arde. Bomberos improvisados, con las pocas mangueras que les quedan, se abren camino hasta el fuego y después se baten en retirada. No pueden apagarlo. No hay nada en esta mañana que pueda impedir que arda la gran biblioteca. Esta es la otra batalla de Sarajevo. El combate contra el fuego, y al igual que ocurre todas las mañanas, es un combate perdido desde el principio. Las mangueras están agujereadas y los recursos son mínimos. No queda agua suficiente en Sarajevo para apagar las brasas. ¿Un momento de calma? ¿Un momento de silencio a primera hora de la mañana? No. Simplemente el fuego se ha trasladado. Los combates han estallado un poco más lejos, en las colinas. Tal vez aquí, en Dobriña, que fue una vez villa olímpica y que ahora está cercada, aislada del mundo desde los primeros días de la guerra, y donde 30.000 hombres, mujeres y niños pelean con las espaldas contra la pared y ante la absoluta indiferencia de las naciones. Y luego está el ruido, siempre el ruido. Toda la gama de sonidos que la guerra puede meterle a uno en la cabeza. Ruidos que Nermina ha aprendido hace meses a distinguir, a interpretar, y ante los que ha aprendido a reaccionar. Pero no sucede lo mismo con este, uno nuevo y extraño que ella no reconoce. Nermina se acuerda de hace apenas un año, cuando Sarajevo era aún una gran ciudad europea con los brazos abiertos al mundo, civilizada, donde la gente quería creer contra toda esperanza que lo peor no era inevitable. Una enorme manifestación, millares de rostros lúgubres al borde de las lágrimas, pero ansiosos por testimoniar que aún había una esperanza viva. Los imanes cantaban en las escaleras de la catedral y parecían demostrar que Sarajevo no sería, no debería ser, el escenario de una guerra fratricida. Estas cadenas eran las cadenas de la paz, cadenas de papel muy hermosas que rápidamente se hicieron pedazos. Nermina se acuerda de algunos años atrás, de los Juegos Olímpicos de Sarajevo. Entonces Sarajevo fue la ciudad de la paz, el punto de reunión de los pueblos del mundo, con sus montañas y sus bosques, con sus bosques nevados. Ante el mundo entero apareció como un pequeño pueblo suizo inflamado por la fiebre olímpica. Fue la encrucijada de las naciones y por encima de todo el símbolo del concepto yugoslavo que todavía compartían en aquel momento serbios, croatas, eslovenos, musulmanes, hermanos que ahora se han convertido en enemigos, pero que durante 500 años vivieron en Sarajevo unos al lado de los otros, formando un gran crisol de comunidades. ¿Era un concepto comunista de Yugoslavia, titoísta, despótico? Sí y no. También tenía su nobleza, sus sueños de una humanidad capaz de romper todas las barreras. Y aún quedan gentes en Sarajevo que se sienten destrozadas por la muerte de un sueño que ni siquiera han tenido tiempo de enterrar y llorar. A media mañana parece como que los cañones se han callado. Uno no acaba de creérselo ni de comprenderlo.
¿Qué significa esta pausa? ¿Qué pretenden decir los asesinos? ¿Estarán también ellos cansados? ¿Habrán decidido darse un respiro? Poquito a poco la gente se aventura a salir. Salen de los sótanos donde han pasado la noche. Los empleados de la empresa Parque incluso se comportan como si la ciudad tuviese la remota posibilidad de recuperar su aspecto normal. En la ciudad vieja, la gente se arriesga a ir hasta la panadería donde hace unos días, tras anunciar la radio que se iba a efectuar un reparto de pan, una bomba especialmente bien dirigida asesinó a 16 personas. Una humilde fila de personas que se salvaron de la muerte han venido a firmar en el libro de los muertos para rendir sus respetos a las víctimas antes, tal vez, de engrosar su número. Estos son los muertos de la noche. Aquí estamos en uno de los hospitales de Sarajevo, con su ración de heridos. Al parecer, 100 diarios. 100 personas abatidas ciegamente por los cañones y las ametralladoras. Resultaría muy difícil que nos convencieran de que han caído a manos de unos incontrolados que no sabían lo que hacían. Nosotros los vimos en los barracones de Lukavica, en los caminos de montaña que rodean la ciudad y en el aeropuerto, antes de ser entregados a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Eran batallones del ejército serbio llegados desde Belgrado y que en absoluto estaban dispuestos a negar que recibían órdenes directamente del cuartel general de Milosevic. Los verdugos de este niño. Los asesinos de este anciano, cuya vida será imposible salvar. Asesinos lejanos que acribillaron a balazos las piernas y los riñones de esta adolescente que, enloquecida por el encierro en un sótano, se arriesgó a salir a tomar el aire fresco. Bombardean hospitales, igual que bombardean maternidades, e igual que bombardearán cementerios. Es el gesto enloquecido y patético de este hombre al cerrar la puerta de una habitación en ruinas que ellos han bombardeado, destruido, pero que él cierra cuidadosamente. Mi marido y yo salimos de casa a las 7:30. Hacía un día precioso. No oímos ningún tiroteo. En la parada del autobús le preguntamos a una mujer qué hora era. Acababa de decírnoslo cuando explotó una granada. Yo estuve consciente todo el rato. La granada cayó a 1,5 metros de donde estábamos nosotros. Al terminar la explosión, me di cuenta de que había perdido un brazo. Me dolían las piernas. Mi marido estaba tumbado a mi lado, muerto. Unos soldados de las fuerzas de paz estaban a unos 5 metros a mi izquierda. Yo creía que estaban aquí para ayudarnos. Iban en un carro blindado de las Naciones Unidas y pasaron a nuestro lado mirándonos. Ninguno intentó hacer nada, ni siquiera pensó en parar. No hay nada más que decir. No quiero nada, nunca más.
He perdido todo lo que tenía, todo lo que quería. Estos son los refugiados de Sarajevo. ¿Cómo puede haber refugiados en una ciudad asediada? ¿Cómo pueden compartir esa mirada de los refugiados del mundo entero cuando nadie entra ni nadie sale de Sarajevo? Estos son refugiados del interior. Son las víctimas de la purificación étnica, expulsadas de los suburbios vecinos por la soldadesca serbia. Han sido víctimas del pillaje, desposeídos. Los amontonaron como al ganado, los rodearon y dispararon sobre ellos. Solamente tuvieron que cruzar una calle y se convirtieron en personas desplazadas. Y luego están los snipers, francotiradores, asesinos infames, sin rostro, escondidos, que aterrorizan Sarajevo, porque a veces los cañones se callan y hay un alto el fuego, pero es una impresión falsa, porque los habitantes de Sarajevo saben que hay asesinos en los cruces de caminos, en esquinas mortales y zonas muy peligrosas. Ellos saben que no son más que la pieza del cazador a la que se espera y contra la que se apunta. Las miras de rayos infrarrojos se ciernen sobre ellos, dirigidas por unos cazadores invisibles, a los que al parecer se les paga 300 marcos por cada hombre muerto. En Sarajevo se corre todo el tiempo, se corre contra la muerte y para engañar a la muerte. A veces un sniper se acerca demasiado embravecido por la seguridad de que sus crímenes quedarán impunes. Encontrará un puesto de tiro en un bloque de apartamentos de la ciudad como este y entonces lo descubrirán y lo capturarán. Pero la regla general sigue siendo la de este terrorismo sin precedentes. Una ciudad entera es rehén de los asesinos de las sombras. ¿Por qué todo este dolor y este ensañamiento en Sarajevo? Vean esta Virgen con el niño. Esta basílica ortodoxa. Bóvedas, campanarios. Vean a este Cristo en majestad. La puerta de la catedral está cerrada con candados. Y vean ahí, muy cerca, este minarete de estilo otomano. A Sarajevo a menudo se la llama ciudad turca, ciudad musulmana. Se dice musulmán por bosnio y fuerzas musulmanas por fuerzas bosnias. Bueno, desde luego es cierto, si se juzga por esa mezquita que también está cerrada, como si con eso escapase a los bombardeos. La han trasladado al otro lado de la calle y la gente reza en ella con fervor desesperado. Nos permitieron filmar esta oración en esta mezquita de las catacumbas. La originalidad del lugar, típica de Sarajevo, es lo que resulta tan conmovedor. El hecho de que estén todas tan juntas, de que la mezquita esté al lado de la catedral y de la basílica, y un poco más allá, dañada por las bombas serbias de la sinagoga. Sarajevo, la ciudad que acoge a todas las religiones. Esta es la sinagoga, con su congregación de fieles. Es una de las últimas de Europa Oriental. Nuestra biblioteca contó en un tiempo con más de 100.000 volúmenes de enorme valor. Después de la guerra solo nos quedaron unos 1000 que no se quemaron. Pero estos, los más valiosos de nuestra biblioteca, proceden de toda Bosnia. Hay manuscritos y códices pintados de Salónica, de Venecia, de Sarajevo, de Belgrado, de Jerusalén, objetos sagrados, escritos sagrados, tratados filosóficos, libros escritos por nuestros rabinos, por nuestros científicos. Tratamos de conservarlos para las generaciones futuras de aquí, de Sarajevo, o de donde quiera que vayan a vivir. La memoria judía de Sarajevo, su antigua y santa memoria. Una memoria que ha atravesado los siglos y las guerras y que posiblemente no resistirá a la llegada de estos bárbaros armados.
¿Están evacuando los libros y los objetos sagrados? No, ¿Van a evacuar también a la gente? ¿Han preparado algo? solamente evacuamos a los jóvenes, a los viejos y a las mujeres. Solo a los que son incapaces de sobrevivir a la guerra o al invierno, que ya se acerca. Los libros y los objetos sagrados están aquí, en estos cajones. Y ya veremos lo que hacemos con ellos. Vamos a tratar de permanecer aquí, de restablecer aquí la vida judía después de la guerra. Pero en caso de que la situación sea peor, si tenemos que marcharnos otra vez, una vez más en nuestra historia, nos llevaremos con nosotros nuestros objetos sagrados. Salvar la Torá. Un reflejo que procede de otra era, como si una vez más el templo fuese a ser destruido. A finales del siglo XX en Sarajevo, una vez más, es necesario conservar el edificio invisible. Aquí, la vida está muriendo. Y la ciudad está muriendo también. A mí no me sorprendería que dentro de un año aquí no haya nada que filmar. Nada más que esta ciudad. Un monumento a la estupidez humana. Porque deben comprender una cosa. Aquí hay una guerra entre tres... Les gusta llamarse grandes naciones. Es una guerra... No es más que una nación dividida por tres religiones, pero es solo un pueblo. ¿Por qué tanto odio y tanto encarnizamiento contra Sarajevo? Escuchemos ahora a este anciano, el padre de Nermina. Estamos en el viejo cementerio musulmán, al norte de la ciudad antigua. El famoso arquitecto Le Corbusier dijo que los cementerios musulmanes de Bosnia y de Sarajevo eran muy sencillos, sin flores, sin adornos, solo la hierba y la piedra blanca y el cielo azul, con contrastes, nada agresivo. Si una lápida tiene forma de turbante, es que ahí hay un hombre enterrado. Si la lápida es puntiaguda, se trata de una mujer. Nosotros éramos bogomilos, aceptábamos el Islam. Estábamos divididos entre dos iglesias cristianas. Luego vinieron los turcos, que nos salvaron. Pero conservamos nuestro lenguaje, nuestra cultura y nuestras costumbres. Nunca hablamos turco. Nosotros somos los esclavos de esta tierra. Hoy día pueden encontrarse por toda la región sarcófagos enormes, alargados. Son sarcófagos bogomilos. Una secta cristiana que duró hasta el siglo XV, hasta cuando aceptamos el Islam. ¿Usted es musulmán y a la vez europeo? Somos europeos, igual que todos los demás europeos. Cuando escucho a Milosevic o a los europeos decir fundamentalistas, fundamentalistas, no puedo aceptarlo. Yo no he ido a una mezquita desde hace 60 años. No somos ni fanáticos ni comunistas. ¿Entonces qué? ¿Van a obligarnos a hacernos realmente fundamentalistas? El combate ha vuelto a estallar y Nermina se dirige al centro de la ciudad pisando a fondo el acelerador, corriendo a lo largo de la que se llamó Avenida del Mariscal Tito y ahora es llamada la Calle de la Muerte o Sniper Valley. Escuchemos a otro habitante de Sarajevo, esta vez un croata, que nació en Sarajevo y ha vivido los desastres y los sufrimientos igual que todos los demás. Lo peor de todo es seguir estando aquí, sin familia, sin trabajo. Todo lo que yo tenía ha sido destruido, incendiado. Tenía un empleo en una compañía e incluso tenía un pequeño negocio propio. Todo lo que había conseguido ahorrar en 38 años lo perdí de un plumazo.
Mi familia tiene varios orígenes. Mi mujer es bosnia, ortodoxa serbia. Yo soy hijo de un bosnio católico croata. Aparte de nosotros, toda la familia está mezclada. Hay serbios, musulmanes, croatas, alemanes, judíos. Vivíamos juntos sin ningún problema. La amistad es importante. Esta guerra ha reunido a gentes que no se conocían entre sí. Nos ayudamos los unos a los otros. Estamos juntos en los momentos peores. A veces estamos realmente hundidos. No sabemos qué hacer. Ni siquiera recordamos nuestros nombres. ¿Seguimos siendo seres humanos? Lo que hemos soportado aquí, en Bosnia-Herzegovina, es imposible de creer. Estamos esperando ayuda, pero yo ya he dejado de ser optimista. No creo que nadie vaya a ayudarnos. Bosnia seguirá siendo libre y unida. Es imposible dividirla en distritos o en regiones étnicamente puras. Habría que partir algunas casas por la mitad para poderlo conseguir. Una tercera familia, un ejemplo aún mejor porque aunque sus orígenes sean serbios, es una familia completamente mezclada. Escuchémosles. Aquí en Bosnia viven juntas varias naciones y todas se sienten iguales. La gente sencillamente se siente bosnia. Porque nacieron aquí, porque viven aquí. No existe ninguna región étnicamente pura. Bosnia es una mezcla de regiones. Hasta ahora todos éramos iguales. Vivíamos unos junto a otros sin ningún problema. Daba igual que fuésemos serbios o croatas o musulmanes. Todos teníamos los mismos derechos, la misma vida. Hay muchos matrimonios mixtos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 hermanas. Una está casada con un serbio, otra con un croata. La tercera está casada con un musulmán. Está todo mezclado. Es difícil pensar en una sola familia étnicamente pura. Musulmanes, croatas, serbios, todos hijos de Sarajevo. De Sarajevo la cosmopolita, de Sarajevo la europea. Naturalmente están los libros, la cultura. No conozco un solo régimen fascista que al oír la palabra cultura no eche mano al revólver. ¿Por qué el fascismo serbio iba a ser una excepción a la regla? ¿Realmente necesitamos sorprendernos por estas terribles imágenes? ¿Por este gigantesco auto de fe? ¿Por estos millones de libros perdidos, transformados en cenizas y humo? Esto es lo que queda de los más antiguos manuscritos de Sarajevo. Esto es lo que queda de una de las más maravillosas bibliotecas de Europa. Esta es la reliquia de una magnífica civilización a la que han asesinado. Nermina es conservadora del Museo de Arte de Sarajevo.
También este fue en un tiempo un magnífico museo, orgullo de Nermina y de Sarajevo. Ahora no es nada más que una sucesión de salones vacíos, de pasillos interminables y de sótanos. Sótanos, como siempre, con sus montañas de tesoros enterrados. Ni siquiera estos sótanos son tan seguros. También esto puede incendiarse. Pero por el momento no tenemos ningún lugar para proteger las cosas. Nada más que este. Esto es lo que hay. De todos modos, es la colección del siglo XX, del arte en Bosnia, Herzegovina, pintura contemporánea. Todo esto debe haber alrededor de 6.000 piezas, más o menos. ¿Y qué hay aquí? En esta caja tenemos una colección muy importante de Ferdinand Roller, un pintor suizo muy importante. Y la tenemos bien protegida, dentro de nuestras posibilidades, desde luego. Junto a este, el otro único elemento de la cultura de Sarajevo es Oslobodenja, Liberación en español. Es el único periódico que queda y que se sigue editando en esta ciudad devastada. Un periódico realizado en un sótano. Un periódico organizado bajo tierra. Un equipo de 25 periodistas enclaustrados bajo las ruinas de lo que una vez fueron sus oficinas y que por motivos de seguridad, pues también ellos están solo a unos cuantos metros de las líneas serbias, comen, duermen, montan guardia, viven y, desde luego, trabajan en esta última avanzadilla de la libertad. Hemos estado trabajando así desde el principio del conflicto, durante más de 5 meses. Es muy difícil, es un verdadero desafío. Lo que el redactor jefe no nos dice es que él y sus 25 colegas, con su periódico de 8 páginas y su desafío cotidiano a la estupidez y a la guerra, son probablemente hoy día los periodistas más amenazados y más expuestos del planeta. La milicia serbia, al fin y al cabo, y a menos que estemos equivocados, ostenta el triste récord del mayor número de periodistas yugoslavos o extranjeros asesinados o desaparecidos de toda la historia. ¿Cuáles son sus principales problemas? La seguridad. Las vidas de cada uno de nosotros. También hay problemas técnicos. La falta de papel, la falta de combustible, la falta de electricidad, la falta de todo. ¿Cómo consiguen las noticias del exterior? Nuestros corresponsales nos llaman por transmisores de radio. Mientras seguíamos en contacto con el este y con el oeste, nos llamaban por teléfono. Esa era una de nuestras fuentes de información. La otra fuente son las noticias de la radio. Lo que él no dice es que cuando caiga Sarajevo, si se da el caso, serán ellos, los periodistas, quienes primero pagarán las consecuencias. Porque ellos están en la avanzada de la democracia, de la resistencia intelectual, y debido a ello, están en la avanzada de la muerte. Ellos encarnan en realidad todo lo que desprecian esos locos, sedientos como están de sangre racial y de pureza étnica. Mis esperanzas están basadas en las gentes que siguen viviendo juntas aquí, que están luchando juntas. Pero yo no pienso que esto vaya a durar mucho tiempo más. El camino a la libertad va a ser largo. Lo que él no dice, en fin, es que estos hombres perseguidos, atrapados, que viven bajo tierra, que se han presentado voluntarios para enfrentarse a una muerte cierta, lo que él no dice es que ellos son, paradójicamente y por los mismos motivos, los 25 periodistas más libres del mundo. Así que rindamos homenaje a Oslobodenja, rindamos homenaje a esos hombres que, no contentos con hacer ondear muy alta la bandera de la libertad, dan a Sarajevo todos los días la última razón para no perder la esperanza. Porque en Sarajevo hay que vivir, hay que sobrevivir. Hay niños, por ejemplo, y hay que esconderlos, ponerlos a cubierto. Esto es una obsesión en Sarajevo, poner a cubierto a los niños, reunirlos, concentrarlos en un lugar cuando no han sido evacuados en convoyes, juntarlos en estos patios que parecen ser los menos peligrosos.
Porque los snipers no hacen diferencias. Para los snipers los niños no existen. Los snipers saben demasiado bien que no hay forma mejor de hundir a una ciudad que asesinando a sus niños. ¿Me das dinero? No tengo. ¿De verdad? No tienes nada. Anda, dame. Para los que no están luchando, la vida en Sarajevo es esperar, siempre esperar. ¿Y esperar a qué exactamente? Estos hombres, estas mujeres, estas jóvenes lo han perdido todo. Sus empleos, sus oficinas, sus colegios. Están en unas vacaciones forzosas con sus fábricas destruidas o paralizadas, aparte de una panificadora industrial que resistió durante poco tiempo. Los mismos pulmones de la ciudad han sido asfixiados por la guerra, así que esperan y esperan, a pesar de que la mayor parte de ellos, en el fondo de sus corazones, se están empezando a preguntar si queda ya algo que esperar. Esta vaquería, por ejemplo. Las cubas están agujereadas, los almacenes vacíos. Encontrar una gota de leche en Sarajevo se ha convertido en una hazaña. Desde hace mucho tiempo el agua no llega a los edificios de apartamentos de Sarajevo. Piensen en su ciudad, porque, repito, Sarajevo es una ciudad igual que cualquier otra de Europa. Sin electricidad, sin gas, que son detalles menores, pero sin agua. Esperando el agua, ansiando el agua, atravesando la ciudad haciendo frente a los snipers, porque alguien dijo que allí se podía conseguir agua. Una ciudad de bidones, una ciudad de cantimploras. El hospital de Sarajevo. No hay agua o apenas un chorrito en el hospital de Sarajevo. Están los enfermos, los mutilados, una montaña de enfermedad y miseria, y solo hay unas gotas de agua para estos tullidos. Es un hospital moderno con una junta directiva poderosa, con personal cualificado probablemente, pero con las medicinas más básicas escasamente repartidas por un grupo de trabajadores humanitarios que no pueden estar seguros, tal es su carencia de recursos, de si están prolongando una agonía, si la están sanando o si la están creando. Por ejemplo, ante este servicio de niños enfermos que la familia alejó de sus casas porque estaban bajo la mira de los cañones, ante estas penurias, estas privaciones, ante esta humanidad extenuada, sobreviviendo día a día sin hundirse un poco más, necesitada de un poco de caridad, uno no puede evitar la pregunta: ¿para qué sirve en realidad la solicitud de Occidente? ¿Queremos socorrer a los bosnios? ¿Salvar Sarajevo? ¿O por el contrario hemos decidido dejar que se prolongue una miseria que antes o después terminará a manos de los verdugos? Un padre de familia bosnio, antiguo mecánico de un garaje, nacido en Sarajevo, se ha alistado desde que comenzó la guerra en una unidad antibombas de la defensa territorial. Todas las mañanas sale con su equipo y busca los obuses que no han explotado. Un obús es un artículo esencial cuando las armas mismas son escasas y cuando un ridículo embargo totalmente indiscriminado asesta un golpe igual tanto al agresor como a la víctima agredida.
Hace 50 años, la República Española y Franco se enfrentaron de manera equilibrada, supuestamente, gracias a los partisanos franceses y a los demás defensores de la no intervención. Hoy día, para el resto del mundo, es como si no hubiésemos aprendido nada en absoluto. El mismo equilibrio de poderes falsamente creado y el mismo cinismo sereno hace de repente que estos obuses sin explotar sean unos objetos valiosos. Adiós. Arriesgar su vida por un obús. Jugarse la vida por un obús. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? La respuesta está en Nueva York, en Londres, en París, en otras partes. Y este hombre lo sabe. Este hombre que engaña a diario a la muerte y que todas las noches va a su casa y mira un vídeo del garaje que dejó al otro lado del río, en la zona serbia. El pasado, su pasado, reducido a cenizas. Su hijo se ha alistado también, pero en el servicio de transmisiones. Hoy, cuando consigue establecer contacto con una emisora bosnia avanzada, le contesta una voz. No era la voz que él estaba esperando, pero sí una voz que reconoce al instante, la de un antiguo amigo del colegio que se pasó al lado serbio. ¿Un hermano o un enemigo? Su hermana es licenciada en química, pero es una de esas personas cuyas vidas han quedado completamente deshechas por la guerra. Todas las mañanas desde que cerró la universidad, va al cercano centro de la Cruz Roja para realizar trabajos voluntarios. Sobrevivir en Sarajevo. Bueno, afortunadamente hoy es un día un poco más tranquilo. Se puede salir. Voy a buscar 2 o 3 cosas para hacer la comida. Esta es la tienda principal donde compro mis provisiones, donde las compraba entonces. Pero mire, está igual que las demás. No hay nada. Lo más absurdo de Sarajevo son las escenas como esa. Branka ha salido, las calles están animadas, en el mercado de la ciudad antigua hay casi una multitud de repente. Un poquito más, y podríamos casi imaginar que la gente había retomado las costumbres y los hábitos de los viejos tiempos, si no fuese por el hecho de que los puestos están vacíos, que un huevo cuesta el salario de un mes y que el dinero no vale nada. Una vida falsa, falsa supervivencia, dinero falso, decorado falso. Una pompa de jabón de esperanza sin fundamento, sin contenido, como si un empresario invisible y retorcido lo hubiese planeado todo con antelación. Como si se hubiese tomado la decisión de alternar dosis de horror y de felicidad. ¿No era Karachi psiquiatra en Sarajevo antes de convertirse en jefe de la milicia que asedia la ciudad? Ese hombre que tiene la desfachatez de sugerir que ha curado la locura sería capaz de ser un experto en el muy diferente arte de destilar y cocinar la locura, con el fin de tomar Sarajevo, para acercar la ciudad y de una vez por todas aplastar su obstinada resistencia. Tal vez los serbios serían capaces de hacerlo, pero el precio militar y político sería demasiado elevado. Ellos prefieren desgastarles, minarles, actuar sobre sus nervios y sus espíritus, atormentar, justo igual que esta mañana, a todas las brancas que fueron a un mercado que no existe
para comprar ingredientes para una comida imaginaria. El colmo de la crueldad de Sarajevo, la última palabra del arte de la guerra, esta habilidosa mezcla, esta alternancia entre guerra real y falsa paz, bombardeos y silencio. El estallido de los obuses, sí. Y luego, de pronto, un silencio completamente absurdo. El otro lado de la moneda. El silencio después del ataque mortal. Los hombres de Sarajevo, se ha dicho, son en primer lugar y por encima de todo luchadores. Y debido a que son luchadores no se han vuelto locos y el psiquiatra Karadzic podría aún perder su apuesta. Sin duda son un curioso grupo de luchadores, unos con galones y otros sin ellos, profesionales y aficionados, unos de uniforme y otros de civil, unos disciplinados y otros no tanto. Los hay al estilo Rambo y al estilo cowboy, chicos de la calle, hijos de la guerra, que pasaron su examen enfrentándose al fuego, temerarios, medio salvajes, como en todos los movimientos de resistencia desde tiempo inmemorial. También hay padres de familia, intelectuales, obreros de fábricas, oficiales del exejército yugoslavo, policías, ricos hombres de negocios y pequeños tenderos que han aprendido a manejar un fusil muy deprisa. Resumiendo, un ejército formado por esto y por aquello, pero un ejército valeroso, heroico, un ejército que desde hace meses sabe lo que quiere decir resistencia y que con armas ligeras y sin artillería, sin carros blindados, ha mantenido a raya, al menos en Sarajevo, al cuarto ejército más grande de Europa. Me llamo Salsim Mirza. Tengo 16 años y medio. Soy aprendiz de peluquero. Lucho por una Bosnia-Herzegovina libre. Me llamo Bungus Serif. Soy musulmán. Tengo 50 años. He vivido aquí toda mi vida con los serbios y los croatas. Jamás tuvimos un solo problema. Me llamo Víctor Bosniak. Nací en 1959. Soy molinero. Soy croata. Mi nombre es Slavko Jovanovic. Nací en Bielnia. Tengo 47 años. He vivido aquí durante más de 20 años. Mi mujer es musulmana. Aquí soy feliz. Soy serbio. Me llamo Dausu Kalik. Estaba en el NJA. Eso es el ejército que está bombardeando la ciudad y asesinando a gente inocente. No les importa cuál sea su nacionalidad ni qué edad tengan. Matan a los niños. Matan a niños recién nacidos. No hace mucho bombardearon el pabellón de maternidad. Bebés de 2 o 3 días. No podía seguir formando parte de ese ejército. Yo simpatizo con esta gente, con todos estos musulmanes, croatas y serbios. Evidentemente me refiero a los serbios que se han quedado aquí, no a los del otro lado.
Es el principio de la tarde. El combate ha vuelto a estallar aún más ferozmente. Nermina está ahí, refugiada en un portal a 10 metros de casa, esperando a que pare el fuego para poder llegar hasta el edificio de apartamentos donde vive. Nermina se ha ido acostumbrando a esto en el transcurso de los meses, casi como estos niños que juegan olvidados de la locura del mundo que les rodea. Es su forma, sin duda, de negarse a ceder ante la guerra. ¿Realmente suceden las cosas tan deprisa? ¿Es esta la bendición por vivir cada minuto en compañía de la violencia, de la muerte, tener capacidad para banalizar el horror? Una escena de todos los días. La vida cotidiana de Nermina. Se ha hartado y se ha puesto en marcha andando a saltitos entre las salvas, pero la escalera de su edificio de apartamentos está directamente en la línea de fuego, así que tiene que utilizar otra escalera, algo que ocurre todos los días. Y atravesar una azotea, pasar por encima del tejado del edificio que hay entre medias, recorrer un largo pasillo y bajar las escaleras. Todo esto solo para poder finalmente abrir su puerta principal. Nada ha cambiado desde por la mañana. Los mismos disparos, el mismo estrépito, la historia que conoce ya muy bien, los sonidos de la locura demasiado familiares, su historia, su vida. Una joven vecina aterrorizada viene a ella. No, la consuela Nermina. No es nada, no es más que el ruido que ha vuelto a empezar. Un poco más del furor de todos los días. Vamos, ven aquí, nos sentaremos las dos juntas. La historia de todos los días, el tiempo muerto de la guerra, la desesperación lúcida. Esto me hace pensar todo el tiempo en Jean Baudrillard, siempre. De alguna forma es una lástima que él no pueda estar aquí viendo todo esto. De verdad podría verificar aquí su teoría sobre el mal. Todo el absurdo de la guerra y todo el nihilismo del que habla en sus libros. Podría verificar, por ejemplo, él habla mucho acerca de que las civilizaciones contemporáneas van a acabar por un proceso de implosión, no de explosión como antes. Y yo encuentro que, según sus teorías, desde luego, en Sarajevo se están produciendo las dos cosas. Estamos siendo destruidos por los dos lados, por la explosión física, pero al mismo tiempo por un cierto tipo de implosión. Por ahora yo me siento más bien como un indio, como un aborigen, como un judío durante la guerra, la última guerra mundial. Ahora trato de comprender cómo podrían sentirse, cómo se siente alguien que pertenece a un pueblo en vías de desaparición, un pueblo que está condenado a morir. Hemos perdido 3,5 millones de libros en nuestra Biblioteca Nacional. Hace 2 meses hemos perdido nuestro Instituto Oriental con la más grande colección de documentos de la historia turca. Nuestra historia durante 100 años, de la época de nuestra formación nacional, si quiere. Eso hemos perdido en Sarajevo. No sé muy bien qué ocurre en las demás partes de la República. Hemos perdido hasta estos momentos el 90% de nuestro legado cultural. Eso significa que por ahora no existimos más que en un 10%. ¿Será eso suficiente para un pueblo, para sobrevivir? Es el final del día. Nermina no va a volver a salir. Es la hora del día, como ella sabe bien, en que la muerte acecha en las sombras y cuando Sarajevo
igual que todas las noches, se convierte en un pequeño infierno. Este es el hospital subterráneo de Dobrinja, con su iluminación improvisada, sus charcos de sangre, sus operaciones sin anestesia, la carne que sangra y supura, el trabajo en cadena para realizar las amputaciones y los últimos médicos heroicos que le quedan, con su desesperación. En los ojos de estos hombres vemos las preguntas que nos dirigen. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo, hermanos europeos, vosotros que mañana mismo podríais sujetar las armas de los serbios? ¿Habéis decidido realmente dejarnos morir? Hasta la fecha, las cosas se han desarrollado como si nosotros, en efecto, hubiéramos decidido que había que dictar las sentencias de muerte y dado mano libre a los asesinos para que hicieran todo lo peor. Nuestros mayores al menos salvaban la fachada formando brigadas internacionales. Nosotros no hemos salvado nada. No estamos haciendo nada más que suministrar los sudarios en los que enterrar a los muertos, y al hacer eso a nosotros también se nos debe tener en cuenta como responsables, en cuenta como culpables. Allahu Akbar. La única victoria en Sarajevo es que el enemigo todavía no ha conseguido dividir los cementerios como para purificar étnicamente a los cadáveres. Hermanos en la vida, hermanos en la muerte. Amarga victoria.
Todo se reduce a lo mismo. O bien con el pretexto de no añadir una guerra a otra, permitimos que los muertos sean enterrados por aquellos que muy pronto también morirán, o declaramos la guerra a la guerra y salvamos de una muerte segura tanto a un pueblo como a una parte de Europa y a algo de nosotros mismos. Es medianoche en Sarajevo y también en nuestro siglo. Pregúntense a sí mismos, ¿por quién doblan las campanas en Sarajevo? Por los bosnios, desde luego, pero también por todos nosotros. Porque las ideas pueden morir también, y lo que está muriendo ante nuestros ojos, en Sarajevo, es un cierto concepto de la humanidad. Damos las gracias a todos los que de cerca o de lejos en Sarajevo y en otras partes, en la medida de sus medios y más allá de ellos, nos han ayudado en la realización de esta película.